Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Alianza de Amor, donde los titulares son el doctor Víctor y Esther Pérez, que en esta noche no pueden estar con nosotros, por lo cual los está acompañando un servidor, con todo gusto, Javier Moriel, a sus órdenes. En esta noche estaremos hablando en temas relacionados con la dignidad de la persona, con la dignidad humana, desde un punto de vista, sí, de nuestra fe, pero también desde un punto de vista de la persona ordinaria, de la persona común. Hablar de dignidad de la persona es un tema complicado porque a veces no logramos entender realmente lo que somos y no logramos vivir en base a lo que somos. Tendríamos que partir de la premisa de entender qué es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Porque a veces podemos confundir la dignidad con el orgullo. Sentirnos, hacernos dignos, es un término, una terminología que se usa a veces para disfrazar un poquito por ahí el orgullo. Yo quiero ir más al fondo, más a lo real. ¿Qué entendemos por dignidad? El término dignidad significa algo que es valioso, algo que es valioso, lo que es estimado o considerado por sí mismo y no en función de otra cosa, es por sí mismo, no por lo que se tiene, para entenderlo. La dignidad entonces no tiene nada que ver con la posición económica, no tiene nada que ver con el apellido, porque a veces por ahí nos vamos también, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver nada más por lo que se es, la propia persona. La dignidad humana radica en un valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, de lo que es, no por los rendimientos que dé, no por los fines o las cosas que él pudiera prestarse, no, por lo que es. El hombre vale por lo que él mismo es el ser hombre, por su ser, por su esencia. Ya hemos visto en otras ocasiones que lo que caracteriza al hombre es su ser persona, no lo que tiene, no lo que le rodea, no de lo cual él puede disponer, no, su ser nada más. Una persona de naturaleza racional y libre y por lo tanto una persona con voluntad. En esto radica la dignidad del hombre y esto nos lo ha regalado Dios. Esto lo podemos checar por ahí en el libro del Génesis, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, los dos relatos de la creación. Desde que Dios nos hace a su imagen y semejanza, de una manera o de otra, eso es lo que nos da valor. Recuerdo una plática que teníamos en la universidad, estábamos ahí en un círculo de compartir y cada quien expresaba lo que quería hacer de grande. Entonces, pues yo tendría unos 30 años y estaba compartiendo y yo decía, pues que yo quería ser hombre. Y yo nada más lo dije así, quiero ser hombre, o sea, realizarme en lo que soy, como hijo de Dios. Obviamente no lo dije así en la universidad porque pues no están acostumbrados tanto a escuchar hablar de Dios, era una universidad no católica. Entonces cuando termina la clase se me acercan y dicen, oye, explícanos eso de ser hombre. Pues querían encontrar todo un argumento muy fuerte, un argumento complicado para la esencia del hombre. No, les digo, pues la verdad quiero ser hombre en los dones que Dios me ha regalado, desarrollarlos, conocer mis cualidades, mis limitaciones también y desarrollarme como persona, tan sencillo como eso. Entonces yo creo que los defraudé porque pues ya no me siguieron preguntando, ¿verdad? La dignidad de la persona, queridos radioescuchas, se funda en ella misma, en su ser persona. Y aquí no entra tampoco la diferencia de sexo entre hombre y mujer. Aquí tendríamos que ser bien cuidadosos con respecto de ello. Somos exactamente iguales. Los derechos humanos deben de ser iguales para el hombre y la mujer porque nuestros derechos divinos, o sea, nuestra dignidad de ser,
nos la ha dado Dios. Somos exactamente iguales el hombre y la mujer, aunque usted no lo crea. De ahí se desprenden muchas cosas que han venido con la evolución propia del hombre, ¿verdad? Donde hay un machismo, por ejemplo, aquí en México todavía hay un machismo, en países latinoamericanos, pero no nada más, aquí en Europa también existen todavía esas cosas. O al caso contrario, ahora con este movimiento feminista que quiere ser en todo igual al hombre, yo siempre lo digo, con toda confianza y con toda honestidad se lo digo, han no solamente llegado a ser iguales que el hombre, sino que han rebasado lo que el hombre es, pero desgraciadamente en cuanto a algunas cuestiones que no son muy buenas. Sí, el feminismo lleva a un liberalismo, lleva a una autosuficiencia muy, muy tremenda. Pudiéramos hablar de muchas cosas que la verdad hasta podríamos sentirnos ofendidos. Pero mire, hay, por ejemplo, hombres que son muy malos padres. Hablando del Día del Padre que acaba de ser antier apenas, hombres que son malos padres, que dejan embarazada a una mujer, que no asumen su responsabilidad y no que la dejan embarazada. A veces sí viven en un matrimonio, pero no tienen ni la capacidad ni el ánimo de educar. Todo lo hace la mujer, recoge, hace el quehacer de la casa, aparte tiene que encargarse de los hijos porque el hombre cree que con estar trabajando, con estar llevando el sustento a la casa es suficiente. Pues no, ahí hay una falla bien grande en cuanto a su dignidad propia. Es una falla en cuanto a su dignidad de ser hombre y es una falla en cuanto a su dignidad de ser la cabeza del hogar y es una falla en cuanto a su dignidad de ser proveedor, porque ser proveedor no es nada más llevar lo que necesitan para comer y para vivir, es atender, es dialogar, es estudiar en el hogar qué está pasando y qué respuestas le puedo dar a los diferentes problemas que se vayan suscitando. Esto lo podemos ver ahora, podemos meternos en un problema. En el caso contrario, la mujer independiente, la mujer que usa, aunque usted no lo crea, usa al hombre para poder embarazarse, pero no le interesa vivir en una relación, no le interesa depender de alguien porque cree que así va a ser. Entonces dice, yo puedo sola, tengo una carrera, lo puedo educar, ya tengo mi casa, tengo mi carro y de una manera o de otra en la guardería o que lo cuide mi mamá o quien sea y lo hacen. Eso es en algunos de los casos. Hay otros casos que es totalmente diferente, ¿no? Están las chiquillas inmaduras que nadie les ha hablado de sexualidad, que nadie les ha hablado de un noviazgo sano, de un noviazgo santo, y por ahí van embarazándose cada rato y dejando a los niños con los abuelos. Yo conozco muchos casos de esos, por eso puedo decirlo aquí en la radio. Hay muchas cosas, también se pisotea la dignidad, el ser libre y el tener voluntad, decíamos, el que tenemos una naturaleza racional y libre y eso vendría siendo también la voluntad. Hay muchas personas que lo pierden en un matrimonio, a veces porque tienen miedo al fracaso, tienen miedo a quedarse solos, a quedarse solas y viven en relaciones de verdad, en unas condiciones infrahumanas en cuanto al trato que reciben. Maltrato físico muchas veces, psicológico, y es en ambas partes, el hombre y la mujer lo recibe por igual en estos tiempos. Un maltrato físico, un maltrato psicológico, un hogar donde está el vicio por encima de todo, un hogar donde no se puede salir de sus problemas, donde se prefiere de tener otra vida y tener un refugio en la casa, un lugar donde dormir, un lugar donde me atiendan, un lugar donde pues yo sé que voy a llegar y va a estar ahí la esposa para atenderme o el pobre hombre, porque a veces así es también. Esto es mucho de lo que se vive hoy en día, no es todo. Gracias a Dios, demos gracias a Dios que hay matrimonios ejemplares, que hay matrimonios, aunque usted no lo crea, santos, matrimonios que luchan por crecer, que luchan por cada día ser mejores. Pero para esto, la propia dignidad de mi persona, que me lleva a tener, decíamos, una voluntad, me permite a mí poder perdonar, me permite a mí poder racionar, me permite a mí poder convivir con una persona o con varias personas y buscar lo mejor. ¿Cuántas veces hemos visto que hay hogares muy, muy humildes, hogares donde no hay el recurso económico, pero en esos hogares lo que sobra es el amor? ¿Por qué? Porque se han centrado en lo que son ellos, unas personas, cada quien diferente y cada quien con una dignidad, y que esa dignidad les viene de Dios y entienden esta parte. Entienden que viene de Dios.
No somos iguales. Por eso hay matrimonios que sufren, hay matrimonios que luchan, hay matrimonios que fracasan, hay matrimonios que triunfan. Es que no hemos entendido. No se trata de buscar una unidad, una igualdad, biológica, porque no la vamos a tener. Una igualdad en muchas cosas no la vamos a tener. Cada uno debe de vivir su rol. El esposo como esposo, la esposa como esposa, los hijos como hijos, los papás como papás. Así se tiene que vivir. No podemos tener una igualdad biológica porque claramente sabemos que los hombres y las mujeres somos distintos. En los rasgos fisiológicos, en los rasgos psíquicos, somos distintos. La igualdad se basa en que todos, a fin de cuentas, somos personas. Esto es, redundando en lo que ya les he dicho, que tenemos una naturaleza racional que nos diferencia del resto de los seres. Esto quiere decir, en otras palabras, que nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y en esa capacidad de pensar debemos de tener la capacidad de resolver conflictos. No hay, mis queridos hermanos, esto se llama alianza de amor, hablando de las parejas, no hay matrimonios perfectos, no los hay, pero hay los matrimonios que luchan, hay las familias que entienden y que luchan. No se puede basar una relación de familia en el grito, en el complejo, en el autoritarismo, porque va a haber un fracaso. Se va a llegar a un punto donde ya no se va a poder avanzar, va a haber un fracaso. Tenemos que buscar entonces entender que somos personas racionales y que tenemos una voluntad. Y en esa voluntad, mi voluntad, decidir por estar bien, por vivir bien. Y a veces esto implica, aunque usted no lo crea, pedir una disculpa, pedir perdón y comenzar de nuevo. Pero vamos a seguir desarrollando este tema, queridos hermanos. Estamos totalmente en vivo. Yo los invito a que nos llamen, a que nos den su punto de opinión, su comentario, su queja, lo que ustedes quieran. 608-3652. Vamos a un corte y en un momento continuamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que... Estamos de regreso, queridos hermanos, en su programa Alianza de Amor, en esta noche hablando de la dignidad de la persona, de la dignidad humana. Y por ahí tenemos algunas cartas que podemos encontrar por internet, cartas que han salido del Vaticano. Hay una página que se llama vatican.va, se la recomiendo totalmente, donde puede encontrar usted absolutamente todos los documentos, encíclicas, cartas apostólicas y demás que salen o surgen de el Vaticano, de Roma. Ya cartas obviamente que están respaldadas por la Santa Sede, ahí las encuentra. Hay una en particular que se llama Dignitatis Humanae, también la puede usted leer, viene ahí algo sencillo, es una cartita muy muy sencilla, no complicada para leerla. Pues aparte que debemos de conocer también nuestra fe, desde lo que nos dicen los padres de la iglesia, desde lo que nos dice el Papa Francisco, lo que nos dicen los obispos, todo esto es lo que nos alimenta a nosotros para conocer, y no solamente para conocer, para poder fundamentar. Porque mire, hablando de dignidad y hablando de nuestra fe y hablando un poquito también del ateísmo o de personas que están no solamente en contra de la Iglesia Católica, quiero aclarar, hay personas que están en contra de cualquier forma de autoridad. Están en contra del gobierno, están en contra del partido, están en contra del Congreso, están en contra del sindicato y también están en contra de la fe, de la iglesia, ¿no? Y pues lo que predomina, la iglesia fuerte, es la Iglesia Católica. Entonces están en contra del Papa, del obispo que habla, del cura, de la religiosa, de cualquier gente, están en contra. Pero esto es algo como ya natural, no es estar solamente en contra de la iglesia, ¿no? Sino que es estar en contra de todo lo que de ahí surja. Hay que entender qué es lo que somos, el propio conocimiento, el conocimiento de la propia persona, porque eso nos va a ayudar a reconocer en los demás y en nosotros que hay
un poder de inteligencia y una grandeza en la libertad. A veces creemos que nada más nosotros tenemos la razón, tenemos los argumentos válidos. Por ejemplo, vemos a la Iglesia Católica como una iglesia retrógrada, como una iglesia que se quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque tiene, para que nos vayamos entendiendo, tiene ciertas cuestiones. Un ejemplo en relación con el matrimonio. El matrimonio debe de ser entre hombre y mujer. Si no es una relación entre hombre y mujer, no se le puede llamar matrimonio. Eso nos dice la iglesia, eso no va a cambiar. Entonces surgen por ahí algunos grupos de personitas, pueden ser homosexuales, pueden no ser siquiera homosexuales, nada más estar en contra de la iglesia o estar pretendiendo defender algo que desconocen totalmente, pero si es en contra de alguien, le entramos, ¿no? Entonces hay estas marchas, hay estos plantones, hay estas pancartas que dicen que no, que es mi derecho. Otro ejemplo, el derecho al aborto, por ejemplo. La iglesia dice no al aborto, el aborto es un asesinato, la dignidad de la persona comienza desde el momento propio de la concepción, que esto se da cuando, pues desde el inicio de una relación sexual, ahí entra la concepción, no entra después. No es que si fue un abuso, que si fue una violación, que si quería, que si no quería, que si no sabía lo que hacía, ya no depende de eso, ya después de esto es un asesinato y la iglesia defiende la vida. Entonces no entendemos el por qué y tachamos a la iglesia como una iglesia retrógrada, una iglesia que se ha quedado atrás, una iglesia que no ha madurado, una iglesia que no está a la moda, por así decirlo. La iglesia no tiene que estar a la moda. Las modas son cosas que nosotros humanamente ponemos y disponemos para satisfacción propia en los placeres, del poder, del tener, del placer, ¿no? En todas estas cuestiones. Pues no. La inteligencia, la grandeza de libertad es entender que así como yo puedo pensar, así como yo soy una persona, así como yo puedo opinar, también el otro tiene su derecho a opinar. Estaba viendo en Facebook una fotografía donde está un arzobispo y está muy interesante lo que dice ahí. No recuerdo dónde ni nada, de ser por allá en un país de Europa, porque allá son como que más aventadas las personas para meterse en contra de la iglesia, ¿no? Entonces está un arzobispo dando una conferencia y llegan un grupo de mujeres que están a favor del valor de la mujer. Yo decido, es mi cuerpo, si tengo sexo, si aborto, si quiero ser lesbiana, lo que sea, yo decido. Van faltando el respeto. Está el hombre, un hombre de Dios ahí, que puede ser un pecador si usted quiere, pero es un hombre de Dios, es un sacerdote, está ahí y llegan una decena de mujeres ahí con el cuerpo desnudo, el torso desnudo, con letras en su cuerpo, aventándole cosas, escupiéndole, gritándole, ofendiéndole, diciendo una infinidad de tarugadas, y este hombre se queda tranquilo. Y dice ahí, piden tolerancia, pero no dan tolerancia. A este punto llegamos cuando no entendemos exactamente que la dignidad no consiste solamente en pelear mis derechos, en que se respeten mis derechos. La dignidad no consiste nada más en eso, también consiste en yo respetar la dignidad del hermano. Ya lo dijo el presidente que tuvimos, ¿verdad?, hace muchos años, Benito Juárez. Tanto en los individuos, no era católico, pero esta frase queda bien aquí, tanto en los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú quieres tener paz, si tú quieres ser respetado, tienes que respetar. Si tú quieres hacer valer tus derechos, hay maneras de hacerlos, pero nunca estar por encima de los demás. Desgraciadamente, nos vamos de un extremo al otro en cuanto a la dignidad. Yo estoy en contra de la pederastía, yo estoy en contra del abuso a los menores, yo estoy en contra también de la homosexualidad, no del homosexual, no de la persona que ha tenido una mala conducta, porque pues todos somos pecadores, ¿no? Y no es reconocer tampoco públicamente algo que no se sepa. Absolutamente todos le fallamos a Dios, unos de otra manera, otros de otra, y siempre, sí es cierto, esperamos de nuestros sacerdotes un reflejo más grande de santidad. Pero no te preocupes, por ahí dijo un gran santo que el camino al infierno está pavimentado con las osamentas de los sacerdotes, o sea que también desgraciadamente van a ser juzgados ellos,
pero ellos van a ser juzgados de una manera personal. No nos preocupemos tanto por ello, preocupémonos más por orar por ellos, por pedirle a Dios que tengan santidad y por nosotros vivir también lo que estamos pidiendo del otro, porque el evangelio es muy claro. Cuando Jesús dice, tú puedes ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que tienes en el tuyo. Esto tiene mucho que ver con la dignidad y tiene mucho que ver con la manera en cómo nosotros somos. Somos bien fáciles a juzgar. Juzgamos todo, no nos gusta esto, no nos gusta lo demás, no me gusta cómo me habló, no me gusta cómo me vio, no me gusta cómo me trató, no me gusta que no me saludó. Partimos de un sinfín de cosas siempre para estarnos sintiendo menos que los demás. Y en ese sentirnos menos que los demás, nosotros mismos pensamos, decimos y actuamos como que no, yo soy digno, yo soy igual. Entonces ya nuestra manera de contestar se vuelve una manera de contestar grosera, una manera de contestar agresiva. Esto es, mis queridos hermanos, a fin de cuentas, porque en nuestras vidas, permítame que se lo diga, nos hace falta Dios, nos hace falta oración y nos hace falta conocer también el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos santos hemos conocido que nos han hablado de ellos por su paciencia? Pero sabemos realmente, leyendo su historia, que eran bien impacientes, que eran bien testarudos muchos de ellos, pero que tuvieron que dominarse. Y aquí entra algo bien importante al hablar de dominarse, del dominio propio de cada persona. Podemos dejarnos llevar y es válido. La propia palabra de Dios nos dice que tu enojo no te dure hasta el anochecer. O sea, sí me puedo enojar, pero no me puedo quedar nada más en esta parte de que estoy enojado. Tengo que salir adelante, tengo que brincar esta parte, tengo que mejorarlo, ¿sí? Es válido que me sienta así porque humanamente no hay perfección, pero denotamos con nuestra actitud cuando nos hace falta Dios. A veces podemos estar muy cerca de la iglesia, pero a lo mejor nuestro corazón está alejado del Señor. La propia palabra lo dice también, ¿verdad? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Todo redunda en lo mismo: aprender a vivir como lo que somos, hijos de Dios, personas que tenemos una dignidad. Pero el que está a mi lado, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi hijo, mi abuelo, mi abuela, tiene la misma dignidad que yo. No hay nadie más digno en esta vida. Ninguno es más digno que el otro. Tenemos la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios. Y esa dignidad, les decía en un inicio, nos viene de nuestro propio ser. Soy una criatura de Dios. Y si te quieres adornar y sentir mejor, dice la palabra de Dios, prodigio soy. Y tengo que entenderlo, y no solamente entenderlo, asimilarlo y hacerlo mío. Soy una persona con dignidad, pero porque soy una persona que soy hijo de Dios, hija de Dios, muy bien, pero ahora debo de vivir como tal para que esa dignidad que llevo la pueda yo mostrar en mi manera de comportarme, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir, que aquí viene lo más difícil, que es lo que yo creo, el testimonio. Entender esto es lo más difícil. El corazón humano es así, queridos hermanos. La persona humana es así. Siempre vamos a estar llenos de deseos, siempre vamos a estar llenos de amor, deseosos de amor, deseosos de felicidad. Todo esto nos puede llevar a volcarnos, todo esto nos puede llevar a cambiar nuestra vida con mayor o con menor intensidad, con mayor o con menor acierto, si usted quiere, en las personas, en las propias empresas que nosotros tengamos, en lo que emprendamos, porque todo esto es algo de nuestra propia naturaleza y forma parte de nuestro mismo ser y siempre nos va a acompañar. Pero en todo esto debe de brillar lo que verdaderamente somos. Que no se nos olvide, somos hijos de Dios. Y este es un valor que tiene el ser humano, que a veces ni siquiera lo entiende, y es un valor superior a todos los demás. Pero bueno, vamos a seguir con este tema cuando regresemos después de un breve corte. Estamos aquí en su programa Alianza de Amor. Gracias. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. De un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy.
Estamos de regreso, queridos hermanos, este tercer bloque de este programa Alianza de Amor. Los invitamos a que tomen su teléfono, nos den sus comentarios, su opinión, es siempre bienvenida. Quiero decirles que vamos a hablar este bloque todavía un poquito de lo que hemos venido hablando, y al final, el último bloque, me gustaría terminar con una parábola para entender cómo somos como personas a veces. Una parábola que usted puede encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11. Si gusta irla buscando, va a entender de qué se trata cuando la lea. Hay algunos principios que tenemos que vivir, principios que nos van a ayudar, o principios que se derivan de la propia naturaleza de la dignidad humana. Una primera actitud que podemos tener es, en primer lugar, respeto hacia los demás y un rechazo de toda manipulación. De aquí debemos de partir como un medio para lograr todos nuestros fines personales. Entonces dijimos respeto hacia los demás y un rechazo de toda manipulación. Hay un principio de respeto en toda acción e intención, en todo fin, en todo medio. Tratar siempre a cada uno, a mí mismo para empezar, y a los demás con el respeto que le corresponde por su dignidad y valor como persona. A mí mismo, ¿por qué? No estamos hablando aquí de aquel que se enamoró del mismo, no estamos hablando aquí de un egoísmo, de un egocentrismo. Es que nadie da lo que no tiene. Tenemos que amarnos, aprender a amarnos, respetarnos, ser dignos de lo que somos, hijos de Dios. Y entonces, en eso que a mí me gusta para mí mismo y quiero desarrollar, también ahí de esa manera, tratar con respeto a los demás. Todo ser humano tiene una dignidad, tiene un valor. Nada más decíamos al principio del programa, porque es un ser humano. Todo ser humano tiene una dignidad y un valor que son propios de él, que nadie más los tiene, que son personales, por eso es una persona. El valor de los seres humanos difiere del que poseen los objetos que usamos. Nunca vamos a poder compararnos una persona en cuanto al valor con algo que sea costoso, con algo que sea barato. No vamos a poder hacerlo porque las cosas tienen un valor de intercambio, son cosas, son reemplazables. Pero los seres humanos no, tenemos un valor ilimitado, puesto que como sujetos que estamos dotados de identidad y que somos capaces de elegir y que somos únicos, somos también irreemplazables. Entonces es un principio de respeto, debemos de tenerlo todos. Un principio de no decir, de no maldecir y de ser benevolentes. En todas y en cada una de nuestras acciones, evitar dañar a los otros y procurar siempre el bienestar de los demás. Esto nos va a llevar no solamente a crecer como personas, no solamente a ello, sino a vivir bien, a cultivar una buena sociedad. ¿Cuántas veces no vemos detallitos que podemos encontrarnos en nuestra vida cotidiana? Un ejemplo, cuando vamos manejando y estamos haciendo una fila para meternos a una calle y hay bastante tráfico y no falta el vivo que se mete hasta enfrente y allá va y se mete, y esto va haciendo que se genere más tráfico. Es muy inteligente, puede pensar él, es muy atrevido, es muy arrojado, es wow, trae un buen carro, tal vez por eso lo hace, pero no está pensando en esto, no está pensando que con eso daña a las demás personas que tienen a lo mejor la misma prisa por llegar a su destino. Bueno, hay que levantarse más temprano para no tener que hacer eso. Hay que entender algo aquí, hablando de la dignidad. Una premisa, así, una regla de oro. Tratar a los otros tal como quieres que te traten a ti. Esto es un ejemplo cotidiano, esto del carro, pero podemos encontrar muchísimos más. La persona que te roba tu celular, la persona que te quiebra el vidrio y roba el estéreo de tu carro, te está dañando, no está pensando de esta manera. Y nosotros también pues nos quedamos a veces con esa impotencia, ¿verdad? Con ese coraje, pues que es válido, pero que no nos debe de dejar nada más ahí. Bueno, tratar a los otros como quieres que ellos te traten a ti. Por eso debemos de vivir, les decía, evitando dañar a los demás y procurar también siempre su bienestar. Hay un principio de doble efecto, podemos decir. Buscar primero el efecto bueno.
dando por supuesto que tanto en tu actuación, en tu vida como en tu intención, tratas a la gente con respeto. Asegúrate de que no sean previsibles efectos secundarios malos, desproporcionados respecto al bien que se sigue al efecto principal. Esto es algo medio complicado de entender. El principio de respeto no se aplica solo a los otros, sino también a uno mismo. Así, para un profesional, por ejemplo, respetarse uno mismo significa obrar con integridad. Vamos a poner el ejemplo de un médico. Un médico que ha estudiado, que ha hecho su juramento de Hipócrates, que este juramento contiene el defender la vida, el luchar por la vida, etcétera, pero luego se mete a una clínica de abortos. Pues no, allí hay un doble efecto. Ojalá que ahora sí me lo haya entendido. Empiezas con algo bueno, pero terminas con algo negativo, con algo malo, ¿verdad? Un principio de integridad, ¿qué es ser íntegro? Es ser uno, es no tener divisiones. Es comportarse en todo momento con la autenticidad de un auténtico profesional, tomando todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo, de tal modo que así te hagas merecedor de vivir con plenitud tu profesión. Volviendo al mismo ejemplo del médico, ¿no? Y no solamente ese, cualquier persona debe de buscar tener valores. Hoy tuve la oportunidad de ir a la graduación de mi hijo mayor, se graduó de la preparatoria, entonces por ahí decían unas palabras, hoy se termina un ciclo escolar, hoy han aprendido pues todo lo que ahí les han enseñado, pero lo más importante no es vivir en el mundo con todo lo aprendido, sino vivir con valores. Así les dijeron, y yo creo que es muy importante, ojalá que lo hayan escuchado. ¿Por qué? Porque se puede ser un profesional, se puede tener todo en la vida, pero como persona a lo mejor no vas a vivir conforme a lo que Dios te manda, conforme a lo que Dios te dicta. Entonces hay que tener presente eso. Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión, sino que implica realizarlo con profesionalidad, es decir, con conocimiento profundo, por ejemplo, del arte, con absoluta lealtad a las normas que les han enseñado y buscando el servicio siempre a las personas y a la sociedad por encima, aunque cueste, de intereses egoístas. Hay otros principios básicos que podemos revisar. Un principio de justicia, que es ser justo. Esto yo lo entiendo de una manera muy sencilla. El ser justo es hacer justamente lo que Dios quiere. Aquí no hay de otra. Ser justo es esto: tratar a los otros como les corresponde, como seres humanos, ser justos tratando a la gente de forma igual, es decir, tratando a cada uno de una forma similar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. La idea principal de este principio de justicia es de tratar a la gente de forma apropiada. Siempre tenemos que tratar a quien sea de forma apropiada. A veces le tenemos mucho respeto a fulano porque es político, al presidente, a esto, al señor, sí, muy bien. ¿Y los demás no merecen también nuestro respeto? ¿O nada más hay como que líneas en las cuales podemos respetar y líneas en las cuales no? Todos somos dignos de ser respetados. Y esto pues nos va a ayudar muchísimo. Y aquí lo podemos aplicar también, todo esto de la dignidad humana, de la dignidad de la persona también, a la dignidad del matrimonio y de la familia, que también ahí hay muchas situaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde convivimos más. Los que estamos casados, pues convivimos obviamente con nuestra familia. Habrá algunos que quieren evadir responsabilidades, ya lo decía también al inicio del programa, pero no. En el matrimonio, en la familia, en el mundo es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra dignidad, donde nosotros vamos a hacer valer nuestra dignidad, pero también donde nosotros vamos a hacer valer la dignidad de los demás. El bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está sumamente o estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Si yo quiero que mi matrimonio sea un buen matrimonio, debe estar basado en los valores de respeto, de diálogo, de convivencia. Por eso nosotros los cristianos, junto con todos los que tienen en gran estima estos valores, nos alegramos de verdad de los varios medios que permiten hoy a los hombres avanzar en el fomento de vivir una comunidad de amor y en el respeto a la vida, y que se ayudan entre los esposos y que se ayudan entre los papás en el cumplimiento de esta misión. De ellos se espera, de nosotros, de cada uno además, los mejores resultados y siempre afanarnos por promoverlos.
Sin embargo, la dignidad de nosotros no brilla en todas partes con el mismo esplendor. Estamos sumamente lastimados por la poligamia, por la epidemia del divorcio, por el llamado amor libre, por otras deformaciones, por el homosexualismo, por los vicios, por tantas cosas. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado o reducido por el egoísmo, por el hedonismo que se centra nada más en el placer, por los usos ilícitos contra la generación, contra la vida propia, ¿no? También vienen los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas psicológicos, hasta los problemas civiles, que son fuertes perturbaciones para la familia y que a veces nos llevan desgraciadamente a que la familia no prospere. No hay bien sólida una institución matrimonial y familiar. ¿Por qué? Porque nos llegan todas estas cosas que decíamos que oscurecen el valor del matrimonio. Pero a pesar de las dificultades que se dan con muchísima frecuencia, también podemos encontrar que hay personas, les decía, que luchan, que se esmeran, que trabajan, que perdonan, que crecen, que oran y que aman. Entonces también esto debe de ser un aliciente para nosotros, debe de alegrarnos, debe de decirnos sí se puede crecer, sí se puede salir adelante, aun cuando la propia vida, aun cuando el propio mundo en el que estamos inmersos y donde está girando nuestra vida, pues nos diga que todo está perdido. Pues por supuesto que no. Hay mucho que rescatar, pero todo esto tiene que estar basado en el amor propio y en el amor a los demás. Ahí es donde radica la verdadera dignidad de la persona. Una vez más, entender que yo soy un ser especial, un prodigio de Dios, decíamos, una creación de Dios, pero el que está a mi lado, la persona que está a mi lado, es exactamente igual que yo. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos con su programa Alianza de Amor. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso, queridos hermanos, estamos de regreso y estamos en el último bloque de su programa Alianza de Amor. ¿Cómo entender mejor esto de la dignidad de la persona? Tal vez hemos usado muchos términos difíciles de entender, pues entonces vamos a usar la mejor manera de hacerlo, que es con la santa palabra de Dios. Pero lo quiero hacer desde la perspectiva de entender lo que es el otro y lo que soy yo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, verso 11 y siguientes. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todas sus cosas y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, ¿haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Para mí me ilumina mucho esta palabra de Dios en cuanto a la dignidad, no solamente en cuanto a la dignidad propia del ser, sino en cuanto a mi dignidad de yo vivir en mi relación con los demás y encontrar que mi hermano, que mi hermana, que mi vecino, que todos vivimos en una dignidad igual. Hablamos del hijo pródigo y del otro hijo que no puedo usar una terminología aquí porque estamos en la radio, pero ¿cuál es el hijo pródigo? ¿El que se va? Estaba leyendo por ahí un libro muy, muy bonito que se les recomiendo, que se llama la parábola del Padre Misericordioso. Nosotros conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero hay alguien que le quiso poner la parábola del Padre de la Misericordia, del Padre Misericordioso. ¿Por qué? Porque en ella podemos encontrar el amor del papá, el amor de un papá hacia alguien que ha perdido, por así decirlo, la dignidad. Que alguien que ha perdido todo lo que tenía, pero que tiene una actitud de humildad que dice: ¿cuántos asalariados hay en la casa de mi padre y yo sufriendo? Tengo que hacer algo, volveré. Se pone a pensar, planea, dice: volveré donde mi padre. Ya está teniendo una actitud ahí de humildad, les decía, pero también de pedir perdón, de pedir una disculpa. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra Dios y contra ti. Su dignidad había caído por los suelos, había perdido su dignidad humana, había derrochado sus bienes, había llegado al punto de perderlo todo, igual que un alcohólico, igual que un drogadicto, igual que una persona que no cultiva el amor en su matrimonio. Y aún estando ahí, cuidando cerdos en un trabajo que me supongo, yo lo entiendo, que era algo totalmente degradante, tenía tanta hambre que se le antojaban, dice otra versión de la palabra de Dios, las bellotas que estaban comiendo los cerdos. Tenía tanta hambre que le pasaba esto, pues él dice: de todos modos tengo que hacer algo. Aún después de haber caído, aún digámoslo así, después de haber perdido su dignidad y todo lo que era su propia persona, empieza de nuevo. Ojo, esto es muy importante. Las veces que sea necesario, nosotros debemos empezar de nuevo a vivir con nuestra dignidad de personas, con nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Entonces este hombre hace lo que pensó, regresa a la casa del padre. Yo me imagino a su padre trabajando, así me lo imagino yo, trabajando, levanta la vista y ve que viene su hijo. ¿Cuál es el sentir de ello? Entendemos que no hay una palabra propia cuando un padre pierde a su hijo, ¿sí? Cuando un hijo pierde a su padre, es un huérfano o es una huérfana, no tiene papás, usamos esta palabra para ellos. Pero cuando un padre pierde a su hijo,
Ni siquiera hemos pensado una palabra. Entonces imaginémonos cómo vivía este padre, con la incertidumbre. Bueno, mi hijo me pidió todo, no pude hacer nada, ya se quería ir, se fue. ¿Dónde estará? Yo me lo imagino así. Bueno, nos quiere plantear al Dios de amor. Él es el Padre y nosotros somos los hijos. Pues así está Dios con nosotros cuando nosotros perdemos nuestra dignidad. Vamos al lado contrario porque ya nos queda muy poco tiempo. Hay uno que sí estuvo con el Padre. El hijo menor es el que despilfarró todo, se fue. El hijo mayor es el que se queda. Y podemos preguntarnos, según esta parábola, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió estar cerca del Padre? En el primer bloque les decía lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Aléjate de mí, no te conozco. Cuando creemos que estamos viviendo de una manera, pero eso nos enorgullece, nos llena de una vanidad. No somos iguales que los demás, como aquel que estaba haciendo oración. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este pecador. Y el pecador decía, pues, perdóname, Señor, porque soy un pecador. ¿Cuál se fue a su casa perdonado? El que reconoció lo que era. Reconocer mi dignidad también es reconocer mis límites, es reconocer mis carencias, es reconocer mis limitaciones. Pero reconocer mi dignidad, encima de esto, es reconocer que soy una persona con virtudes que Dios le ha dado. La dignidad, decíamos, no nos la da solamente el cuánto yo poseo, me la da lo que soy. Soy una creación de Dios. Y va implícito con ser una creación de Dios que tengo dones, que tengo talentos, que tengo carismas, que valgo y que sirvo. Porque muchas veces nosotros mismos pensamos que no valemos, que no servimos y que no podemos. No seamos ni como el hijo pequeño o el hijo menor que se va, y si nos hemos alejado, pues tengamos la gracia de regresar. Y no seamos tampoco como el hijo mayor, el que critica, el que se molesta, el que no ama, el que no entiende, el que tiene un corazón endurecido, aun cuando está viviendo en la casa de su padre. Y esto es un jalón de orejas para nosotros que estamos cerca de la iglesia. No somos más que nadie, ni mejores que nadie. Somos exactamente iguales que aquellos que nada más van a la iglesia el miércoles de ceniza o el 12 de diciembre. Ya Dios tocará su corazón, o lo está haciendo en unos de una manera y en otros de otra. Pero en dignidad todos somos exactamente iguales. Queridos hermanos, pues muy buenas noches. Qué bueno que se quedaron hasta esta hora con nosotros. A continuación, sigan con nuestra programación. Ya están por aquí los hermanos que siguen en el programa siguiente. Los invitamos a que sigan escuchando, promoviendo y apoyando Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Bendiciones, buenas noches. Un camino, Jesús, hoy queremos echar.